Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 11 de mayo de este 2025. Y bueno, hoy se está celebrando el Día de la Madre en muchos países. Saludo para todas las madres que nos ven, especialmente allá en Colombia, a mi madre, a mis hermanas. Esperamos en Dios que puedan pasar un lindo día y que este nuevo año que ya se abre, aunque no es de edad, pero digamos, todos los días son oportunidades, así es que el Señor les llene de mucha salud y que las conserve con bien. Un saludo para ellas, ¿no? Bien, hermanos, voy a pedirles a todos de una vez que vayamos a la palabra, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, y mientras usted busca en sus Biblias, animar a la gente ahí en el video también que tenga una Biblia cerca, ¿no? Siempre es bueno tener una Biblia para consultarla, para apoyarnos en ella, para saber cada vez que la leemos qué es lo que Dios piensa, qué Dios quiere de mí, qué puedo esperar de Él, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el camino correcto. Tantas cosas que podemos encontrar como guía en la palabra del Señor, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero no todo el que se pone a leer la Biblia la entiende. Exactamente, no todo, porque para eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu de Dios, que es el que toma lo que está aquí y nos lo hace saber. Amén. Y además nos da testimonio de que todo lo que está aquí es cierto. Amén, hermanos. Bien, libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 6. Dice la palabra del Señor escribiendo, ¿quién? Pablo. ¿A quién? A los Gálatas, ¿no? Pues sí. Pablo a los Gálatas, pero no a todos, ¿no? A la iglesia de Galacia. Es más, ni siquiera a una sola iglesia, a las iglesias de Galacia, ¿no? Dice, estoy maravillado, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer y que vamos a tener la oportunidad, preciosa oportunidad de meditar en torno a ella, Señor. Siendo buenos oidores, analizando con entendimiento, para que posteriormente podamos ser mejores hacedores de ella, Señor. Gracias por habernosla dejado, porque por medio de ella podemos no solamente conocerte, sino también nosotros ser formados, capacitados, preparados para toda buena obra. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ustedes saben, bueno, me imagino que sí lo saben, que no es un secreto, o sea, no es un secreto. Ahora, si yo les digo a ustedes que no es un secreto, ¿qué quiere decir eso? Yo les digo, hermano, vea, lo que les voy a decir ya no es un secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya fue, ¿qué? Revelado, ¿cierto? Porque ¿qué es una revelación? Es cuando algo que está oculto sale a la luz. Entonces, cuando un secreto se revela, ¿qué pasa con ese secreto? Ya no es secreto, ¿cierto? Entonces, no es un secreto, hermanos, que los tiempos finales iban a estar caracterizados por qué. O sea, digamos, la Biblia está llena de revelaciones, que ya no es secreto, de que los tiempos finales que nosotros estamos atravesando, o que escribe la Biblia, iban a estar caracterizados por una serie de acontecimientos, ¿no? Entre ellos, ¿cuál es el que más se repite? ¿Cuál? La apostasía, ¿cierto? Nosotros íbamos a estar en estos tiempos en que iban a venir muchos, ¿qué? Falsos profetas, muchos engañadores, lobos vestidos de oveja, todo eso lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya fue revelado, ¿cierto? Ya fue revelado, la Biblia así lo revela. Obviamente es algo que no solamente advirtió nuestro Señor Jesucristo,
sino que lo advirtieron los apóstoles. Pedro lo advirtió, Pablo lo advirtió, Judas, no Judas Iscariote, Judas lo advirtió también en el libro de Judas, de que iban a haber falsos engañadores. Todo eso ya es algo que usted ha escuchado repetidamente, pero como dice Pablo ahí mismo, ya se lo he dicho antes, ¿cierto? Pero bueno, ahora se lo repito, como lo acaba de decir él ahí. Entonces, esa es una realidad. En estos tiempos iban a estar caracterizados por eso, donde iban a venir esos engañadores, a engañar aún a ¿quiénes? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia, ¿cierto? Los que verdaderamente le hayan entregado su vida al Señor. ¿Por qué? Porque acuérdense que el llamado es para todos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es decir, aquellos que recibiendo la invitación deciden aceptarla, ¿no? Por ejemplo, hoy Gigi vino con Valentina, entonces seguro ella la invitó, pero ella hubiera podido decir que no. Pero ella hoy decidió aceptar la invitación y vino, ¿cierto así? Así mucho, al llamado del Señor, muchos deciden atender la invitación y se convierten en escogidos y muchos deciden omitirla, obviarla, decir, no hombre, yo para qué, estoy muy joven para eso, o estoy muy viejo para eso, o tengo muchas cosas que hacer, tantas cosas, ¿no, hermanos? Entonces básicamente es eso. En la actualidad nosotros disfrutamos de una gran ventaja que no tenían las iglesias de la antigüedad. ¿Cuál creen ustedes que es la ventaja que nosotros tenemos hoy que no tenían las iglesias? Puede ser libertad, ¿qué más? La revelación, pero la revelación no la da ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Entonces tenemos ¿qué cosa? La palabra. Nosotros aquí estamos a decir, es que yo todo eso lo sé, que van a venir engañadores y todo eso porque tenemos la palabra. Es una ventaja, ¿amén o no? Tristemente es una ventaja no muy aprovechada. ¿Por qué? Porque la gente no la lee, ¿no? Entonces, por más que aquí estén las advertencias, aquí está el camino, la verdad, la vida, la senda del justo, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Por más que esté aquí, es una ventaja poco aprovechada porque la gente no la consulta. Acuérdate lo que hablábamos hace 8 días del espejo, ¿no? Que es un espejo donde la gente poco se ve. Entonces, esa es una ventaja poco aprovechada, ¿no? Y por eso es que las iglesias antes, que no tenían la ventaja de tener la palabra, y hoy en día siguen siendo acechadas, ¿por qué? Por corrientes que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿no? Por eso es que dice que cuando uno no tiene un fundamento firme, uno es arrastrado por cualquier ¿qué? Corriente de doctrina, ¿cierto? Entonces por eso vemos que la gente va de aquí para allá, de allá para acá. ¿Y a dónde vas a ir? Voy a ir a tal iglesia. ¿Por qué? Porque allá hay más gente, allá hay mucha gente. Y si hay mucha gente es porque debe ser bueno lo que dan ahí. Craso error, ¿no? No necesariamente. ¿Cierto que sí? Yo les he contado a veces la anécdota que a veces a uno le dicen, o que uno entra a un cine, usted entra a un cine y usted ve poquita gente, entonces lo primero que usted dice, ¿se imagina qué es? Película debe ser mala, ¿sí o no? Debe ser mala la película. Pero usted la ve y resulta que la película era ¿qué? Buena, ¿me entiende? Entonces no necesariamente donde esté la mayoría de la gente es porque es bueno lo que esté ahí. Pero eso es parte de, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en línea a esto que les voy a comentar, o al tema que vamos a desarrollar, ¿cuál fue la noticia de la semana, esta semana? El Papa, ¿cierto decir? La elección del Papa. Y ahora me preguntaba el guardia, ¿y ustedes y eso qué les afecta? Hay que explicarle, por ahí me preguntaba una hermana también algo del Papa. Y bueno, obviamente fue una noticia mundial y que acaparó todos los medios cristianos y no cristianos, ¿no? Ahora era pastor, ¿y cristianos por qué? Pues porque obviamente ahí está, es una noticia mundial y hay que verla como un acontecimiento mundial, como lo que sea, ¿no? Pero si hay algo que nosotros podríamos admirar de todo lo que pasó y todo ese proceso, es, digamos, la rigidez con la que actúa la Iglesia Católica. ¿Cierto decir? Hay un protocolo de elección del Papa que se cumple al pie de la letra. Todo el pueblo católico está unido en un mismo ¿qué? Sentir, con la misma expectativa, regido bajo una sola ¿qué? Autoridad eclesiástica, hay una jerarquía. Entonces no hay pierde ahí, todos están en lo mismo. Entonces uno dice, wow, qué lindo sería que la iglesia cristiana estuviera así de unida, ¿no? Pero nosotros sabemos que si hablamos de divisiones, la iglesia cristiana, ¿no? De una. Y no es de ahora, de siempre, ¿no? Todo el mundo tira para su lado, todo el mundo cree lo que quiere creer como tal, ¿no? Eso es una realidad, ¿cierto, hermanos? Entonces, las iglesias cristianas se caracterizan por estar separadas. Ojo, las iglesias cristianas,
Porque la iglesia de Cristo no. La iglesia de Cristo no se puede separar. ¿Por qué? Porque es una sola. Es una sola. Pero iglesias cristianas hay muchas, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces también aquí, que uno no necesita nada para entrar a una iglesia cristiana. Simplemente que lo inviten y entra y se sienta y ya. Pero para entrar a la iglesia de Cristo sí hay un proceso, hay que nacer de nuevo y todo lo que nosotros manejamos como tal. Ahora, ¿qué es lo que separa a las iglesias cristianas? La doctrina. ¿Y una doctrina qué es? Una enseñanza, ¿cierto así? Las doctrinas son las que separan. Ahora, cualquiera podría decir, pero qué raro, ¿por qué las doctrinas separan si la Biblia es una sola, ¿no? Porque ahí viene, hermano, lo que es el tema de las interpretaciones, ¿no? ¿Cierto así? Y por eso las mega iglesias, usted ha oído hablar de iglesias que son mega iglesias que no les cabe un alma, pues. Y muchas de ellas carecen de sana doctrina precisamente porque se han incorporado corrientes muy atractivas, por cierto, que no tienen nada que ver con el evangelio, pero que se venden como parte de, ¿cierto así? Y eso es lo que queríamos repasar hoy y que acabamos de leer en la carta de Gálatas, básicamente, ¿no? Donde Pablo menciona de que no es que haya otro evangelio, sino que el mismo evangelio de Jesucristo lo han querido, ¿qué cosa? Perturbar y pervertir. Dos palabras que él utiliza ahí. Entonces, nosotros varias veces hemos analizado la carta de Gálatas en diferentes ámbitos y en diferentes enfoques, pero hoy la vamos a estar viendo en línea, como se llama esta prédica, que es a modo de pregunta, ¿otro evangelio? ¿Otro evangelio? ¿Hay otro evangelio? Esa es la pregunta con la que nos vamos a mover en este día, ¿no? Entonces Pablo escribe esa carta a la iglesia de Gálatas, como escribió otras cartas, ¿no? A otras iglesias. Y siempre las cartas que él escribía a las iglesias tenían una particularidad. Iban cargadas ¿de qué? ¿De mucha qué? Mucha pasión, sí, pero también mucha enseñanza, pero había algo común cuando él escribía a las iglesias, exhortándolos porque estaba ¿qué? Como buen padre, viendo cuando los hijos comienzan a desviarse y uno le manda una carta a un hijo amonestando, pero uno, digamos, con un tono de preocupación, ¿no? Preocupado, estaba preocupado Pablo. Siempre le escribía las cartas preocupado a las iglesias, ¿no? Y en el caso de esta que le escribe a los Gálatas, además de estar preocupado, oiga, cuando no las mandan son los pájaros, ¿no? Además de estar preocupado, está muy enojado. Y no solamente está enojado, está decepcionado. O sea, hay cierto nivel de decepción y enojo en lo que Pablo escribe. Y dice, pastor, ¿y dónde podemos ver que está como enojado? Bueno, en la manera como él se presenta, ¿no? Yo no sé si usted, acuerda cuando uno recibe un escrito o un mensaje, para los que no lo saben, generalmente cuando uno escribe un mensaje de texto en el celular o en WhatsApp o en un mail y uno escribe palabras en mayúscula, eso se interpreta como que si uno estuviera levantando la voz o hablando firme o regañando inclusive, ¿no? Entonces Pablo, o también cuando usted escribe algo entre paréntesis. Entonces Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1:1 dice, ¿quién le está escribiendo? Pablo, apóstol. Y ahí mismo escribe entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cierro paréntesis. Como queriendo hacer énfasis, no les está escribiendo cualquier pintado en la pared, ¿no? No les está escribiendo cualquiera, está escribiendo Pablo, apóstol de Jesucristo, instruido directamente por él, no por hombres. Entonces ahí está como dando a entender de que lo que les va a decir, tómelo con cuidado, considérelo. Amén, hermanos, por ahí vamos, ¿cierto? Entonces, bueno, obviamente le dice que le escribe a los hermanos que están en Galacia, que la paz sea con ustedes, y después va a donde nosotros llegamos, que es al capítulo 1, al versículo 6 propiamente, donde comienza a decirles a ellos, vea, estoy maravillado, pero no maravillado así como positivo, ¿no? Sino dice, estoy aterrado, estoy asombrado. Eso es como cuando alguien hace un robo tremendo en un banco, esos robos de película, que uno dice, wow, qué impresionado. Pero no es porque uno admire eso, ¿cierto? Sino que uno admira la capacidad de la gente de pronto de hacer el mal, o la capacidad, en este caso que Pablo le dice, estoy maravillado de qué tan rápido se apartaron del evangelio. O sea, tan rápido, pero es que es increíble. Y hago un paréntesis. Eso es como, por ejemplo, cuando una persona sufre de drogadicción y la meten a un centro de restauración. Nosotros tuvimos una experiencia familiar hace mucho tiempo, donde
un familiar tenía problemas de adicción, entonces lo metieron a un centro de restauración porque se intentó por todo lado y nunca se pudo nada. Y se metió al centro de restauración y a la semana ya se le veía el cambio. ¡Wow! Un muchacho cuerdo. Al mes, bien, ya gordito, bien vestido, ya hasta predicaba. A los 3 meses ya lo habían puesto ahí como de líder. O sea, era un cambio tremendo, ya era cuasi pastor el hombre. Al año que cumplió el programa, ya lo dejaron salir y duró una semana afuera. Cayó otra vez, ¿no? Entonces uno diría, wow, pero tan rápido. Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí a la gente, ¿no? Estoy impresionado, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente, dice él. Entonces, básicamente, a raíz de lo que nosotros leímos ahí, que no lo vamos a volver a leer porque lo vamos a escudriñar, surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿será que hay otro evangelio? Preguntas de acuerdo a lo que leímos ahorita, ¿por qué Pablo menciona otro evangelio? ¿Será que hay otro evangelio? ¿De qué manera quería los que Pablo está acusando ahí perturbar y pervertir el evangelio? ¿Qué era lo que estaban haciendo, no? Cuando Pablo dice, pero es que ese no es el evangelio que se les anunció. ¿Cuál fue el evangelio que se les anunció? ¿Cuál fue? ¿Me entiendes? Son preguntas que usted debería hacerse cada que lee algún texto de la palabra, ¿no? Cuando Pablo decía, es que yo no busco el favor de los hombres. ¿De qué hombre está hablando Pablo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cierto de sí? También cuando decía, vea, pero es que ustedes, si alguien les trae un evangelio que no es el que les presentamos, entonces, ¿por qué Pablo estaba tan seguro de que la iglesia podía reconocer un evangelio diferente? Entonces son preguntas, ¿no? Preguntas que uno se debería hacer con base en lo que leímos, nada más, ¿no? Son preguntitas. Entonces, antes de entrarle a todo lo que leímos ahí en Gálatas, primero entendamos qué es un evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué creen ustedes que es un evangelio? Una enseñanza. ¿Qué más? Si ustedes les preguntan, ve, ¿y qué es el evangelio? ¿Qué es? ¿Tienen una idea más o menos o no? ¿No? Bueno, les voy a dar la definición y ahí la podemos sacar. Evangelio proviene del latín evangelium. ¿Yo qué investigación hice? Proviene del latín evangelium, que viene a su vez del griego evangelion. Dice, pastor, pero no nos ha dicho nada. Está bien. Pero esas palabras, las dos, ellas se componen de dos vocablos. La palabra ep, o sea, la E y la B, ep, que significa bien. Eso significa bien. Y en la otra parte es ep, ángelos, evangelos, ángelos. ¿Qué creen ustedes que significa ángelos? Ángel, ángelos, ángel. ¿Y qué es un ángelo o un ángel? Un enviado, un mensajero, ¿cierto de sí? Entonces, bien, mensajero. Entonces, a la larga la palabra quiere decir buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Eso quiere decir evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Ahora sí, pastor, ¿y entonces solo existe el evangelio de Jesucristo? Sí, pero evangelio en general pueden haber varios, ¿no? O sea, yo les puedo decir a ustedes, hermano, hoy les traigo un evangelio, traigo unas buenas nuevas. No el de Jesucristo, no tiene nada que ver. Les traigo unas buenas nuevas, otras noticias, ¿no? Pero el evangelio de Jesucristo sí es uno solo como tal. Entonces, ¿qué significa el evangelio? Buenas nuevas, ¿no? Básicamente porque significa bien y el otro mensaje. Entonces, fue lo mismo que el Señor anunció cuando Él arrancó su ministerio. ¿Ustedes se acuerdan dónde arrancó su ministerio el Señor? ¿Alguien se acuerda el pasaje? ¿En dónde fue o cómo fue? Cuando el Señor arrancó su ministerio. Cuando Juan lo bautiza. Sí, puede ser, ahí lo arrancó oficialmente, ¿no? Pero públicamente, ¿en qué momento Él hizo aparición públicamente? ¿Ande? Sermón del Monte, no, ya era muy conocido. ¿Ah? ¿Cuándo qué? Eso, por ahí anda, ¿no? ¿Se acuerdan que nadie lo conocía? Bueno, sí lo conocían porque todo el mundo sabía que era el hijo de quién? De José, carpintero, con el que jugábamos pelota. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero entonces hubo un momento en que él se paró y se dirigió ahí a la sinagoga y entonces le abrieron un rollo que era Isaías 61 y entonces él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Es decir, para darles ¿qué? El evangelio.
para darles el evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres. Y dio unas pinceladas de qué componía el evangelio que él venía a anunciar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí, el Señor fue el mismo, ¿no? Entonces, ¿evangelio qué es? Buenas nuevas. Y el Señor mismo lo anunció cuando arrancó, hizo aparición pública como tal, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántos evangelios hay en la palabra? ¿Cuántos evangelios de Cristo hay aquí? Uno, ¿no? O sea, los que dijeron 4, pues es que hay 4 versiones, 4 relatos, pero de un solo mismo evangelio, porque el evangelio de Cristo, ¿qué es? Es uno, nada más, ¿cierto? ¿Dónde empieza el evangelio de Cristo? En la palabra. ¿Dónde empieza? Mateo, dice por aquí. Por ejemplo, el evangelio de Cristo que está aquí, ¿dónde empieza? Génesis. ¿Y dónde termina? Apocalipsis. ¿De qué se trata el Génesis? De la creación. ¿Y qué dice Juan en la creación? En el principio, ¿qué pasa? Era el verbo. Y el verbo era Dios. ¿Y el verbo qué? Estaba con Dios. Entonces el evangelio de Cristo, hermanos, empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis, ¿no? Ustedes no crean que el evangelio solamente son Mateo, Lucas, Marcos, Juan. No. Las cartas paulinas, no, el evangelio viene de allá. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra entera, el centro, el epicentro de toda la palabra, ¿quién es? Cristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento era como una antesala, era la profecía del que aquel que había de venir, que después se materializa o empieza a tomar forma con la llegada de ¿quién? De Juan el Bautista, que ya comenzó a hablar así, viene uno, ojo, viene uno detrás de mí, ojo vivo. Y entonces comenzó a abrirle el camino y después apareció el Señor, ¿cierto que sí? Entonces básicamente es eso, es uno solo contado desde diferentes ópticas y por eso es que a los 3 evangelios primero le llaman evangelios sinópticos, es con la misma óptica, ¿cierto que sí? Está bien, ahí lo sabemos. Básicamente es eso, arranca en Génesis, termina en Apocalipsis y entonces ahora sí, ya teniendo esa pincelada de lo que es el evangelio de Jesucristo, que es básicamente un relato, las buenas nuevas que Él vino a dar. Y entonces, ¿de qué se compone el evangelio? Entonces, vamos a escudriñar y cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar. Gálatas 6.1. Entonces, empecemos otra vez ahí. Gálatas 6.6, perdón. Digo, Gálatas 1.6. Estamos en Gálatas 1, ¿no? Gálatas 1, ahí vamos a estar, en Gálatas 1. Versículo 6 dice, estoy maravillado, ¿no? Ya yo les dije a ustedes que ese maravillado no era algo positivo, sino que era algo más bien decepcionado y hasta un tanto enojado, que es lo que se siente, hermanos, los que hemos conocido, a gente que de pronto va bien, caminando bien en el evangelio, y van caminando firmes y todo eso, y de un momento a otro uno ve que echan para atrás, ¿no? Que caen. Es ese sentimiento que uno siente, ¿no? De decepción, tristeza, y por qué no hasta enojo, ¿no? Hasta enojo da. Amén, hermanos. Hasta enojo da. Entonces, y dice él que se alejaron pronto. Que es lo mismo que él hace un reclamo más adelantito en Gálatas 3.1, porque toda la carta de Gálatas tiene el mismo contexto, ¿no? El mismo reclamo. En Gálatas 3.1 él ya les dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué es alguien insensato? Necio, alguien que le falta cordura, juicio, le falta ser cuerdo, ¿cierto que sí? Dice Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Eso de fascinar, ¿qué es la fascinación o qué es ser, cuando uno dice, uy, es que quedé fascinado? Fascinar, hermanos, es cuando uno ejerce a una persona o alguna cosa una atracción irresistible por sus cualidades extraordinarias, ¿no? Cuando alguien atrae de una manera irresistible y dice, uy, me tiene fascinado. Entonces, por eso le está diciendo a los Gálatas, pero a ustedes, ¿quién los fascinó para que se hubieran apartado tan rápido, insensatos, irresponsables? Él dice, ¿por qué? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él lo que le está diciendo es, pero a ustedes ya se les presentó el evangelio. Ya les presentamos a Cristo crucificado. Ya se les presentó. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que pasó que los fascinó? Es decir, los hizo salir. Y los hizo salir de una manera, ¿qué? Rápida. O sea, no les duró nada el asunto, ¿no? Básicamente a eso se refiere él con eso, ¿no?
la fascinación como tal. Entonces, volviendo otra vez al versículo que estamos leyendo allá. Entonces, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, ¿no? Después dice en el 7, no que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, por ejemplo, él dice, hay algunos que os perturban, hay algunos. ¿De quién está hablando Pablo ahí? Cuando él dice, vea, estoy fascinado, estoy maravillado, estoy enojado, pues, de que tan rápido se salieron. Porque es que hay algunos que han entrado y han perturbado y pervertido el evangelio. Esos algunos, falsos hermanos, pero sí se refiere a alguien en particular. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Acuérdense, hermanos, para que lo entiendan bien. Cuando se crearon las primeras iglesias, por ahí va. Cuando se crearon las iglesias estaban formadas por ¿quiénes? Judíos, ¿cierto? Por judíos. Y entonces esos judíos que recibían a Cristo, comenzó a haber un pleito porque ellos les decían, recibieron a Cristo, estaban, como eran judíos, pues ellos seguían con sus normas, ¿cierto? Así, sus leyes y cumplimiento de la ley de Moisés y todo eso. Después, el evangelio se abrió a los gentiles y entonces aparece Pablo, ¿cierto así? Y Pablo comienza a llevar el evangelio a otras iglesias y entonces hay gente que no era judía que viene a los pies de Cristo, ¿cierto así? Y ahora el pleito de Pablo con los judíos, ¿cuál era? De que estos que estaban acá decían, sí, está bien, hay que recibir a Cristo y ahora la salvación es por fe y todo eso, pero aún así hay que cumplir la ley, ¿no? Las obras de la ley, ¿cierto decir? Y entonces querían que estos que no tenían nada que ver con la religión judía, pues hicieran todas esas cosas, ¿no? Entonces básicamente esos infiltrados eran falsos maestros judaizantes, sectarios, legalistas, judíos básicamente, que querían básicamente persuadir a todo aquel que venía a los pies de Cristo de que tenían que, obviamente, circuncidarse, que tenían que seguir guardando la ley y que tenían que seguir santificando y guardando todas las fiestas judías que ellos tenían. Es decir, no eran judíos, pero querían hacerlos ¿qué? Judíos, que eso es lo que se llama judaizar, ¿cierto decir? Que es lo que hacen los famosos judaizantes. Ahora estira pastor, pero eso era antes. No, hoy en día hay judaizantes. ¿Amén o no? Hoy en día hay judaizantes. Usted conoce una cantidad de gente que dice, hay que guardar el sábado. Hay que guardar el sábado y el Shabbat y yo no sé qué. Y algunos, por ejemplo, que se dejan crecer una trencita aquí, ya se ponen un gorrito y ya dice que son rabinos. Y dice, pero usted no es judío. Sí, pero soy judío espiritual. Dice, bueno, vaya a Israel a ver si lo dejan entrar sin pasaporte. A ver, no lo dejan entrar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces comienzan con todas esas cosas y siempre se centran en una, el Shabbat. Y uno dice, pero es que las leyes judías son más de 600 normas, hermano. Y además, no sé si ustedes han leído que el día del Shabbat, ese día no se podía hacer nada, hermano. Pero vaya, pregúntenles a ver si realmente guardan el sábado. Eso es pura payasada, ¿no? Entonces son judaizantes. En ese entonces también habían judaizantes que querían, obviamente, cuando ya Pablo presentó el evangelio, entonces Pablo dijo, bueno, ahí los dejo, pórtense bien, me voy porque tengo que ir a abrir más iglesias. Yo veré, ¿no? Yo veré. Y entonces se va Pablo y dice que ni bien se fue, ya mismo, ¿qué pasa? Dice que tan rápido se dejaron fascinar y ya los habían envuelto en todo eso de judaizarlos como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, eran toda esa serie de judaizantes sectarios, legalistas y todo eso, posiblemente, y de hecho tiene sentido, posiblemente esos judaizantes eran desertores del mismo Pablo. Porque en Hechos 25, en Hechos, déjeme ver cuál es, Hechos 15, perdón, para los que les gusta anotar la cita, Hechos 15, 24, cuando están en todo ese, acuérdense que el libro de Hechos, ¿de qué se trata? Todo el relato histórico de cómo fueron conformadas, ¿qué? Las iglesias y todo eso. Entonces, mire de lo que dice Hechos 15, 24, dice Pablo, obviamente, y Pedro haciendo advertencias a las iglesias, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es lo mismo, ¿no? O sea, entonces posiblemente esa gente que estaba infiltrada en la iglesia de Galacia, perturbando y pervirtiendo el evangelio, eran personas desertores de Pablo, enojados con él. Y acuérdense que cuando mucha gente se enoja con alguien, ¿qué es lo primero que tiende a hacer? A desacreditarlo, ¿cierto que sí?
a decirle, no, ¿ese te dijo eso? ¿Cómo convenció la serpiente a Eva? ¿Con que Dios te dijo eso? No, hombre, eso no es así. Entonces comenzaron a bajar, como dice uno, a serrucharle el piso ¿a quién? A Pablo, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces posiblemente era gente desertora de Pablo. Entonces ellos dicen que querían perturbar y pervertir. Son dos palabras diferentes. ¿Qué es perturbar? Cuando uno dice, es que llegaron, por ejemplo, nosotros aquí, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cómo estamos nosotros? Tranquilitos, ¿cómo que dormido, hombre? Tranquilitos, tranquilitos, ¿cierto que sí? Y entonces, por ejemplo, hace 8 días que bajé aquí, los últimos 2 domingos que el culto fue perturbado, ¿cierto? Porque estamos así, entonces como les da por venir justo aquí al frente a armar las bandas ahí, los tambores y pum, 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 y entonces estamos perturbados, ¿cierto? Entonces, ¿perturbar qué es? Perturbar es causar inquietud, alteración o desasosiego en algo o alguien. Entonces el evangelio fue expuesto y la gente tranquilita, y entonces vinieron a perturbarlo, es decir, a alterarlo, la inquietud que está. Y por otro lado, pervertir es hacer que alguien o algo vayan en contra de lo establecido por la moral. Entonces, a introducirle cosas que no tienen nada que ver con la moral de Dios como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces les decía que eran 3 cosas principalmente: circuncisión, que tenía que guardar la ley, y las fiestas como tal. Y eso, para Pablo, pues obviamente era un retroceso, ¿no? Porque en el mismo libro de Gálatas, allá en el 5.1, Gálatas 5.1, él le dice a la iglesia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ¿para qué se van a meter en eso? ¿Saben por qué? Porque ya todo eso ya lo habían discutido. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos aquí el libro de Hechos, les conté que a raíz de esos problemas que tenía, entonces tuvo que venir Pablo a hablar con los judíos, y entonces se reunieron y dijeron, bueno, entonces al final firmaron un concilio, que era el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Donde llegaron a un acuerdo donde los judíos rígidos dijeron, bueno, está bien, los gentiles que vengan a los pies de Cristo, está bien, que no se circunciden y no hagan nada de lo que nosotros hacemos, pero lo que sí les vamos a pedir es que se abstengan de lo que contamina y todo ese asunto. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces ya eso lo habían hablado, ya eso era un tema ¿qué? Superado, pero ahora vienen estos otros a querer meterlos otra vez ahí. Entonces Pablo le dice, vea, ya Cristo los ha liberado de eso, o sea, ¿para qué van a meter otra vez al yugo de esclavitud? ¿Para qué? Amén, hermanos. Entonces, es un retroceso como tal. Sigamos ahí en Gálatas 1, él le dice, quieren pervertir y pervertir el evangelio. Entonces dice, mas aún si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, pues que sea anatema. Y después dice, como antes hemos dicho, también ahora vuelvo y lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí en esos 2 versículos, Pablo repite 2 cosas como para hacer énfasis. No sé si alguien captó cuáles eran esas 2 cosas. Vuelvo y se lo leo rápidamente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes he dicho y ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él hace énfasis en 2 cosas ahí. ¿Cuáles son esas 2 cosas? ¿Cuál? Evangelio y anatema. Pero ¿qué tenía de particular ese evangelio? Que ya se les había ¿qué? Anunciado, presentado. Él dice, vea, si alguien les trae un evangelio diferente al que ya les presentamos, anatema. Es más, le repito, si alguien trae un evangelio diferente al que ya les fue a ustedes anunciado, anatema. Entonces, hay 2 cosas ahí. Pablo está haciendo énfasis en que a ellos ya se les presentó el evangelio, primero. Y lo segundo es que el que venga y traiga algo diferente, anatema. Que es lo mismo que nosotros encontramos en 2 de Juan 1.9, cuando dice, cualquiera, hermanos, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, es decir, ¿de qué? Es decir, del evangelio de Cristo, dice, no tiene a Dios. Es decir, sea anatema. ¿Porque qué es anatema? Maldito, ¿no? Maldito. ¿Y un maldito qué es? El que no tiene a Dios. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Alguien que le traiga un evangelio diferente, anatema. El que se extravía del evangelio de Cristo, maldito, anatema. Lo mismo, ¿no? Básicamente. Amén, hermanos. Entonces, ahí viene, ya comenzamos a preguntarse, decir, entonces sí es cierto, a ellos ya se les había presentado el evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio de Cristo entonces? ¿Cuál es?
¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Ya nosotros sabemos, por lo que vimos ahorita, que el Evangelio de Cristo va desde ¿dónde a dónde? De Génesis hasta Apocalipsis. Entonces prácticamente es todo, ¿no? O sea, yo no les puedo dar aquí una lista de temas que hay desde Génesis hasta Apocalipsis porque son inmensos. Amén. Inmensos. Pero rápidamente les podría hablar de que el Evangelio de Cristo, ¿qué compone? Pues todo lo que tiene que ver con la creación, obviamente, porque ahí participó Él. Todo lo que tiene que ver con la corrupción del ser humano, la separación de Dios con el hombre, el pecado de Adán, la caída de Adán y todo ese asunto, la expulsión del Edén, las profecías mesiánicas que vemos en la ley y los profetas como tal, la deidad de Cristo y su nacimiento virginal, la inspiración y la autoridad que él tenía en todo lo que él enseñaba. Acuerda que la gente lo veía y lo admiraban como quien tenía ¿qué cosa? Autoridad, porque estaba basado en la escritura. Amén, hermanos. Todo lo que enseñaba, todos los milagros que aparecen en la Biblia como tal, la realidad de que Satanás y los demonios son seres ¿qué? Espirituales. Básicamente lo que enseñó él sobre el infierno, digamos, que la fe en Cristo, la fe que tenemos que tener en Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, su muerte expiatoria, ya todos sabemos que es expiar, ¿no? Con X. ¿Qué es? ¿Qué es expiar? Con X. Pagar un precio, ¿ah? Pagar un precio, o sea, Él vino a expiar nuestros pecados, es decir, vino a pagar por ellos. Nosotros teníamos que haberlo pagado, pero Él vino a pagarlo Él, entonces vino a expiar nuestra deuda como tal. Todo lo que es la muerte, crucifixión, resurrección, la ascensión, el retorno que va a venir, la iglesia como tal, la salvación mediante la fe en Cristo. O sea, así, una listita hay muchísimo más, pero todo eso es el Evangelio de Cristo. Entonces, presentar a Cristo sin mencionar estos temas, obviamente, no es el Evangelio de Cristo. Por eso ahorita más adelante vamos a ver unos que aunque se presenten como Evangelio de Cristo, no tienen nada que ver con esos temas que acabamos de ver. Nada que ver, no tienen nada que ver con eso. Amén, hermanos. Por eso, eso que les acabo de decir, que les di una lista así como muy rápida como tal, pues es lo mismo, digamos, lo que presentaba Pedro y presentaba Pablo cada vez que ellos tenían la oportunidad de hablar. Por ejemplo, mire Pedro antes de hacer su primer gran discurso, ya cuando vimos aquí lo de Pentecostés, ¿se acuerdan? Mire cómo hablaba Pedro, puro evangelio de Jesucristo. ¿Eh? Decía, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, pero al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ellos. Después más adelante dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, eso, ¿qué estaba presentando él? El Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Y más adelante también el mismo Pablo en Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios, Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo decía, ve hermanos, con todos los problemas que tiene la iglesia de Corinto está bien, pero yo procuraré ir a verlos, pero a mí lo que me interesa es qué cosa, presentarles a un Cristo crucificado. Básicamente, el Evangelio de Cristo. Eso es el Evangelio de Cristo como tal, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué era lo que? Por eso es que esos judaizantes que les hablaba ahorita, pues querían perturbar el Evangelio en ese entonces. Ahora, si nos venimos a estos tiempos de ahora, pues obviamente ahorita no nos van a venir los judaizantes de ahora a decirnos que nos tenemos que circuncidar, nada, porque esa no es, digamos, no es la perversión ni la perturbación del Evangelio hoy en día, ¿cierto? ¿No? En ese entonces sí lo era, pero hoy en día es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Por ejemplo, empecemos por la misma religión tradicional, con todo eso que vimos esta semana y todo ese asunto. Estamos claros que el Evangelio de Cristo está en la palabra, ¿no?
Nosotros sabemos, y muchos venimos de la católica, y sabemos que hay muchas cosas que la Iglesia Católica ha introducido dentro de lo que ellos presentan como parte del Evangelio de Cristo, pero que no es, porque no está respaldado aquí. No tiene nada que ver con lo que les dije ahora. La Biblia no habla de que el Papa es el sucesor de Pedro, ni nada de eso, ni que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Cierto? No, la Biblia dice que el vicario de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo, porque ¿qué es un vicario? Un vicario es aquel que representa a alguien cuando ese alguien no está. Eso es un vicario. Y cuando Cristo se fue, dijo, yo le voy a mandar mi vicario. ¿A quién? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, toda esa serie de cosas, hermanos, que lo han metido ahí, perturbando y pervirtiendo el Evangelio, pero que la gente se lo traga, ¿por qué? Porque se han dejado fascinar y porque no tienen conocimiento, porque por lo menos la iglesia de Galacia, Pablo los regañó y les decía, pero si es que a ustedes ya les expliqué, ya se les presentó Cristo crucificado. Pero acá en la iglesia tradicional, el problema es que la gente se come todo lo que el liderazgo diga. ¿Por qué? Porque no conocen el Evangelio. Entonces ellos nunca van a saber cuál es el verdadero y cuál es el falso. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero. O sea, si usted no conoce la verdad, usted nunca va a poder identificar la mentira. No lo va a poder hacer. Entonces, la iglesia tradicional, digámoslo ahí, con todo lo que tiene ahí, hay una cantidad de cosas que ha querido incorporar ahí. Los testigos de Jehová, hermanos, por ejemplo. Los testigos de Jehová agarraron el Evangelio de Cristo y ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? No sé si ustedes vieron la imagen que yo puse en el Facebook. Los que la ven, los que son mis amigos. Que era una imagen ahí como de alguien tijereteando en la Biblia y tachando. ¿Ustedes qué hicieron los testigos de Jehová? Cortaron cosas que no les convenían y alteraron otras. Eso es pervertir y perturbar el Evangelio de Cristo. Además que dicen que el infierno no existe, que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, un voltaje ahí. ¿Me entiende? Esas son cosas que han perturbado y pervertido el Evangelio. Amén. ¿Qué más? Por ejemplo, los mormones. ¿Cómo confunden ellos? Es que es la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Ah, la iglesia de Jesucristo, entonces voy para allá, porque ¿qué? Yo soy de Jesucristo. Entonces, ¿cuánta gente no se mete a una iglesia de esas por el título nada más? Amén. O van allá a la sabana, a la iglesia del Espíritu Santo, yo no sé qué hay ahí, y entonces salen todos juntados de la Rosa de Guadalupe. Una cantidad de cosas que venden ahí. ¿Me entiende? Entonces, básicamente los mormones, todos los mesiánicos, pero eso no, por lo menos ellos sabemos que no son cristianos. Amén. Aunque más de uno vea, pastor, ¿cómo va a decir que los testigos de Jehová no son cristianos? No son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no son cristianos? Porque no, ellos no reconocen a Cristo como Dios. Los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como Dios y los mormones dicen que Cristo es el hermano menor de Satanás. ¿Entienden? Entonces, es fuerte el asunto. Pero ellos por lo menos no dicen que son cristianos, o no los tenemos como cristianos, aunque más de uno ni sepa. El problema aquí, hermanos, es con lo que supuestamente se presentan con la carátula de cristianos, como tal. Ahí es donde está el problema. Hay una cantidad de iglesias, hermanos, que usted las ve y básicamente usan un lenguaje cristiano, cantan alabanzas, oran por los enfermos, todo lo que supuestamente hacen, ¿qué? Las iglesias cristianas, ¿cierto? ¿Sí? Pero nada que ver, hermanos. O sea, es un camuflaje, es una copia barata. Entonces uno diría que han caricaturizado el Evangelio. O sea, lo han hecho una caricatura, el Evangelio de Cristo, ¿no? ¿Y por qué digo yo una caricatura? Porque no sé si todos saben qué es una caricatura. ¿Todos han visto caricatura o no? Una caricatura es, por ejemplo que yo fuera a hacer una caricatura de Gigi. Entonces yo digo, Gigi, no debe mover, ¿no? Y entonces comienzo a hacer una caricatura. Y entonces, ¿qué es lo que hago de ella? Un dibujo donde la exagero y le pongo unos cachetes grandes y unas orejas grandes y unos ojos así. Es algo chistoso, pero lo que he hecho es agarrar una imagen original, real, y lo que le he hecho es como que he exagerado algunos rasgos. ¿Me entiendes? Eso es una caricatura. Eso es lo que han hecho con el Evangelio. Lo que han hecho es introducirle una cantidad de cosas que lo que hacen es ridiculizarlo. Veas, el último video que vi yo en una iglesia, tenían ahí un tarro como el Chavo del Ocho, tapado, y que supuestamente ahí estaba Satanás. Y entonces todo el mundo dándole pata a ese tarro. Entonces, ¿me entiendes? O sea, cosas que no tienen... Ahora, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Tiene que ver eso con el Evangelio de Cristo? Nada. Perturbado y pervertido. Pero
Imaginen la cantidad de gente que había ahí diciendo amén, gloria a Dios, es que Dios es poderoso, es Cristo y su poder. Eso no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, hay una cantidad de ejemplos de eso, ¿no? Muchísimos, básicamente, ¿no? Hay por ejemplo, digamos, hay iglesias, hay una iglesia mundial que el centro de ellos son las profecías. No sé si la han visto, iglesia ministerial. Y al que llegue ahí le despachan una cantidad de profecías ahí. Pero nada que ver con la profecía que habla el Evangelio de Cristo. De en estos tiempos, el Evangelio de Cristo habla de que la profecía ahorita, ¿qué es? Predicar la palabra. Pero no, usted llega a esas iglesias y sin siquiera saber si usted es cristiano nacido de nuevo o no, comienzan ahí, hay alguien ahí que te pone a decirte una cantidad de cosas a futuro que te van a ocurrir. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Las profecías por todo lado, nada que ver, ¿no? Eso de los unitarios, hermanos, solo Jesús, solo Jesús. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo, porque el mismo Jesucristo hablaba de quién, del Padre, y hablaba de quién, del Espíritu Santo y de Él mismo, amén. Entonces el mismo Jesucristo no tiene nada que ver con eso, básicamente, ¿no? Bueno, todo eso que ya conocemos de los adventistas y todo ese asunto hay iglesias obviamente donde presentan a los pastores como ángeles. Ahora ya no son, ya han ido subiendo, ¿no? Ya no son ni pastores, después pasaron a ser apóstoles, profetas, ahora son ángeles. ¡Wow! Bueno, nada que ver con el Evangelio de Cristo como tal, pero se presentan como tales, ¿no? Y entonces a la larga todo eso es lo que en mucha gente le llama otro evangelio, pero no es que sea otro evangelio. La Biblia le da un nombre a eso. Cuando se meten todas esas corrientes y esas enseñanzas que no dejan de ser eso, enseñanzas, doctrinas, la Biblia le habla que eso son doctrinas de ¿qué? De demonios, doctrinas de demonios. ¿Por qué le llama doctrinas de demonios? No es porque sean satánicas y todo lo que las practican, pues uno ve, wow, y las sofre. No, sino porque son sabiduría ¿qué? Humana. Y la sabiduría humana no viene de lo alto, sino que es tres cosas: natural, animal y diabólica. ¿Cierto que sí? O sea, no tiene nada que ver con Dios. Acuérdense que todo lo diabólico, todo lo anticristiano, no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Ahora, lo triste de todo eso es que toda esa cantidad de enseñanzas, doctrinas que erróneamente le llaman falso evangelio porque no existe otro evangelio de Cristo, simplemente son cosas que se han infiltrado, lo mundano se ha infiltrado en la iglesia, y como el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, recibe todo eso creyendo que es parte del evangelio de Cristo, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ni Cristo lo enseñó, ni los apóstoles lo enseñaron, la Biblia no lo respalda y además no hace parte de la naturaleza santa de Dios. Entonces no tiene nada que ver con la doctrina de Jesucristo como tal, ¿no? Amén. Y si a eso le sumamos una cantidad de falsos evangelios que le llaman, por ejemplo, el humanismo, donde ahora el centro no es Dios, sino ¿quién? El ser humano. Entonces más bien Dios tiene que ajustarse a lo que el humano quiere como tal, y de ahí se desprende una cantidad de cosas también. El legalismo, hermanos, es otro tipo de línea doctrinal que nada que ver con el evangelio de Cristo. Porque ¿qué es el legalismo? Legalismo es legislar donde Dios no legisla, ¿cierto que sí? Entonces comienzan a decirle, ¿usted le entregó su vida a Cristo? Sí. Está bueno. Pero entonces eso no es suficiente para salvarse. No. Usted no puede usar pantalones. Dios guarde, usted se maquille, no se puede teñir el pelo a las mujeres, más que todo. Amén. ¿Entiende? Legalismo. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio de Cristo? La Biblia no menciona eso. Amén, hermanos. El legalismo, el ascetismo también. ¿Alguien sabe qué es el ascetismo? Eso es una corriente doctrinal, falso evangelio que le llaman, donde se le enseña a la gente que una de las maneras de purificar el alma es por medio del castigo físico. ¿Ustedes no han visto esos o por ejemplo, eso que hace la gente, aunque ellos obviamente no tienen nada que ver, pero lo que hace la gente de venir 2 de agosto y entrar arrodillado ahí, eso es una especie de ascetismo. Cree que con esas cosas, maltratos físicos, o gente que se latiga y termina con una llaga en la espalda creyendo que con eso va a purificar el alma. No tiene nada que ver con eso. Entonces, son falsos evangelios. Y pues es el más conocido, ¿no? ¿El evangelio de qué? De la prosperidad. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio de Cristo? Nada. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad?
Que Dios lo que anhela que sus hijos sean ¿qué? Prósperos, pero prósperos en línea ¿a qué? A la plata, ¿cierto así? Entonces un cristiano no puede ser pobre, jamás. Usted tiene deudas, eso son maldiciones. Si las deudas fueran maldiciones, levanten la mano aquí los malditos. Bueno, todos tenemos una deuda. Las deudas no son maldiciones. El problema de las deudas, ¿cuál es? No pagarlas, ese es el problema. Honre sus deudas. Amén. Entonces, cantidad de corriente, hermano. Esas son las perversiones modernas, las de ahora. Insisto, antes era eso de circuncidarse y todo eso, pero ahora viene con eso, ¿no? Y entonces, hermano, hay una larga lista de falsas enseñanzas de que la salvación no se pierde, que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo, porque el mismo Cristo que dijo en su evangelio, el que persevere hasta el final, ese es el que salva. Que persevere, que aguante, el que llegue hasta el final. Amén. El que cuando lo llamen aquí en el libro de la vida diga, presente, siga. Amén. Entonces eso de atar y desatar. Ahora, atar y desatar es bíblico, ¿o no? Sí, porque está en la Biblia. Pero lo han pervertido. Acuérdate que qué cosa es pervertir, le dan otro significado. Entonces ya todo el mundo dice, es que yo puedo atar y desatar, yo ato las bendiciones. ¿No han escuchado ustedes en la radio cuando dicen, es que en este momento desatamos una palabra de bendición? Y yo digo, uy, pero ¿cuándo la palabra estaba atada, man? Desatamos, y bueno, ya atan y desatan, hasta el pobre diablo lo atan. Eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué es lo que enseña el evangelio de Cristo de atar y desatar? Un tema de autoridad, ¿no? Es un tema de autoridad que el Señor le está dando a Pedro cuando está resolviendo problemas de la iglesia, ¿no? La confesión positiva, hermanos, es una perversión tremenda. Eso de que yo declaro, yo confieso y dígale a Dios lo que usted quiere, ordénelo. Y la gente se atreve a decir, es que no aceptamos un no de Dios como respuesta, ¿me entiendes? Eso es perversión al evangelio, ¿no? Una cantidad de mitos del cristiano, que el cristiano no se puede enojar, que el cristiano no se puede enfermar, que el cristiano, una cantidad de cosas y mantienen a la gente. Usted está enfermo, se diga que no está enfermo, confesión positiva. ¿Por qué? Porque el cristiano no se puede enfermar. Y si usted se enferma, al mejor estilo de quién. ¿A quién le dijeron que estaba enfermo y le dijeron, debe estar en pecado? ¿A quién le dijeron eso? A Job, ¿se acuerdan? A Job. Arrepiéntete, Job. Y le decían al pobre, ¿no? Entonces los mitos del cristiano, eso de las 7 vueltas. ¿Se acuerdan? Usted quiere una propiedad, dele 7 vueltas y eso es suyo. No tiene que nada que ver. ¿Es bíblico? Sí, porque eso fue la instrucción de Dios allá en Jericó para destruir los muros. Pero no tiene nada que ver, ¿no? El mismo diezmo. ¿Es bíblico? Sí. Pero lo que lo han pervertido es que el diezmo no es para todo el mundo. Acuérdense, el diezmo era para el pueblo judío porque habían 12 tribus. A cada una se le dio su heredad, pero había una tribu a la que no se le dio nada porque se le encargó que se hiciera cargo de ¿qué? Del templo. Entonces a las otras 11 le dijeron, vea, como ellos no pueden trabajar, entonces cada uno de ustedes va a apartar el 10% y se lo va a dar a ellos. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que salir a trabajar y puedan atender ¿qué? El templo. Y entonces como esa gente no traía las cosas aquí, ¿qué le tocó hacer a los pobres sacerdotes? Pues ir a rebuscárselas, ¿cierto? Porque yo no van a morir de hambre. Y entonces ahí donde viene lo de Malaquías, ustedes están robando a Dios. Eso era específico para ese entonces. Pero hoy en día lo han metido en la iglesia cristiana pervirtiendo y perturbando el evangelio de Cristo. Amén. Amén. El diezmo, todo ese asunto, ¿no? Eso de que todos somos pecadores, entonces la gente vive como le dé la gana. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No, la Biblia dice, el evangelio de Cristo, ¿qué dice? El que es nacido de Dios no practica pecado. Amén. Entonces, si ven cómo pervierten el evangelio, lo perturban como tal, ¿no? Y entonces, para terminar lo que leímos allá en Gálatas, el versículo 10 dice, pues yo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, y si tratara de agradar a los hombres, pues no podría agradar a Dios, ¿no? ¿De quién está hablando él? Pues de todos esos fariseos, ¿no? De todo el liderazgo religioso, donde él decía, a mí no me importa agradarlos a ellos, porque ya me ha pasado, ya le pasó a Pedro también cuando lo metían preso y él decía, vean, no prediquen, y él decía, de malas, salado, dirían si fueran ticos, ¿no? Yo voy a ir a predicar, ¿por qué? Porque es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Amén, hermanos. Vea, ese es el contexto de lo que leímos Gálatas. Amén. En otras palabras, esa es la plataforma. Pero no, vamos a ir rápidamente a ver un ejemplo bíblico muy bueno. Voy a invitarlos a todos que vayamos ahí al libro de Hechos. Hechos, capítulo 24. Hechos 24 también es una historia que ya hemos compartido, pero quería llevarlos a ustedes muy rápidamente
en el tiempo que nos queda, hermanos, es una historia que pasó y le pasó a Pablo, precisamente, que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, ¿no? De que no hay otro Evangelio. Ya Pablo lo dejó claro ahí, que haya otra gente que quiera perturbar y pervertir, tratando de meterle cosas al Evangelio de Cristo que no tiene nada que ver con él, eso es otra cosa. Pero es una responsabilidad nuestra, como el reclamo que le hizo él a la iglesia de Galacia, de que a ustedes ya se les presentó el Evangelio. Entonces háganme el favor, dice él, no dice así, háganme el favor y ¿qué? No se dejen fascinar, no vuelvan a la esclavitud. Y si alguien viene ahí, dígale que es un anatema. Eso les digo, ¿no? Amén. Entonces, hermano, esta historia que está en Hechos 24, ¿qué dice el título? Defensa de Pablo ante Félix, ¿cierto de sí? Y vamos a leer el versículo 24. Hechos 24, 24. Vamos a leer 2 versículos y después les explico de qué se trata eso. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó disertar acerca de la fe en Jesucristo. Que ligado al tema de hoy, le oyó hablar de ¿qué? Del Evangelio de Cristo, ¿cierto de sí? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En otras palabras le dijo, no me llames, yo te llamo. ¿Cierto que sí? Está bien. Entonces, hermanos, Pablo, pues, dice la palabra de lo que leímos ahí, estaba disertando ante Félix y Drusila. Entonces, ahí donde usted lee eso, o si usted es primera vez que lo oye, usted diría, ¿y qué es disertar? ¿Y quién era Félix? ¿Y quién era Drusila? ¿Y Pablo qué estaba haciendo ahí? ¿Me entiende? Entonces, Pablo obviamente estaba, ¿qué? Como casi siempre, ¿estaba qué? Preso, ¿no? Casi siempre estaba preso, porque pues él se metía en problemas ahí por estar predicando la palabra. Y entonces, él fue llevado a Roma. ¿Por qué Pablo fue llevado a Roma? Porque él apeló al César, ¿cierto? Y además porque el Señor ya le había dicho que él iba a ir a Roma. No le dijo cómo, pero le dijo, tú vas a ir a Roma. Al final fue encadenado en un barco y casi se ahoga y todo ese asunto. Entonces Pablo obviamente estaba preso y él pidió ser llevado a Roma y el Señor se lo había dicho ya. Pero aún así, hermanos, encadenado, preso, todo eso, él siempre tenía la oportunidad de poder hablar delante de gente importante. Entonces, para que ninguno de nosotros nos menospreciemos de la posibilidad y la capacidad que tenemos, hermano, de poder defender el Evangelio, de poder defender nuestro cristianismo delante del que sea. Amén, del que sea. A veces a alguien en la calle le hace una preguntita de escuelita dominical y la gente la dejan patinando. Y entonces eso no es para desanimarlo a uno, sino que uno sepa que realmente estamos llamados ¿a qué? A hacer defensa del Evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, en esa de que a Pablo encadenado lo llevaban y lo presentaban delante de eso, resulta que se dio la oportunidad de que lo presentaron ante Félix y Drusila. Félix y Drusila como tal, ¿no? Y dice la palabra que él estaba disertando delante de ellos. Disertar, ¿qué creen ustedes que es disertar? Exponer, ¿no? Básicamente disertar dice tratar detenidamente sobre cierta materia que se conoce bien. Ojo, que se conoce bien. Especialmente exponiéndola ¿dónde? En público. Discursear, hablar, comentar, explicar, ¿no? Entonces, Pablo conocía quién era Félix y Drusila. Él los conocía. Sabía qué clase de personas eran. Qué joyas eran, ¿no? Y entonces dijo, bueno, aquí yo voy a aprovechar, ¿no? Que mucha gente no hace eso, hermanos. Mucha gente a veces, o muchos predicadores o muchos maestros, dependiendo del que estén en el auditorio, tocan o no tocan algunos temas para no incomodar, ¿no? Pero Pablo fue al revés y el mismo Señor también lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba agradar a la gente. Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces Pablo ve ahí que lo llevan ante Félix y Drusila, conociendo quién era Félix y quién era Drusila, dijo, no, aquí está la oportunidad. Hay que hablar lo que es. Hay que exponer ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces Félix, ¿quién era Félix? Félix era un gobernador romano, estaba a cargo de la región de Judea, tenía una fama, pero no por bueno, ¿ah? Era una persona cruel, corrupta, y esta persona que él tenía, la esposa Drusila, él la había seducido estando ella casada. Estando ella casada la sedujo y la hizo separarse de su marido, ¿para qué? Para agarrarla a él. Entonces eso nos da una idea del tipo de persona que era, ¿no? Y además era una persona que
corrupto como él solo, ¿no? La linda Drusila, nada más con eso que les voy a decir, me dice, no, pastor, con razón. Drusila era hija de Herodes. Era hija de Herodes Agripa. Ya ustedes se imaginarán, ¿no? O sea, hija de tigre, ¿no? Era hija de Herodes Agripa, joven, hermosa, pero tenía su historial como tal, ¿no? Entonces, básicamente ahí, cuando Pablo, me imagino que Pablo, conociendo la palabra, y eso que está escrito en la palabra que dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio, dijo, no, ese es el mensaje. Entonces, como cuando usted ve un auditorio, lo invitan allá y dice, ¿de qué les hablo? Y un momento dice, este es el tema, ¿no? El arrepentimiento como tal, que hace parte del evangelio de Cristo. Es más, es uno de los ejes centrales del evangelio. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra que acabamos de leer, que primero estaban disertando sobre la fe en Cristo, sobre el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio, entonces, nosotros que sabemos qué compone el evangelio de Cristo, pues me imagino que él les estaba hablando, les estaba exponiendo primero, obviamente, la manera en la que él vino a los pies de Cristo, su encuentro personal con él, quién era, cómo el Señor lo había transformado, cómo la importancia de la salvación sobre tal, cuando ponemos nuestra fe en un Cristo que fue crucificado y resucitado, sobre la nueva imagen que podemos tener nosotros en él, que la salvación no es por fe, sino que es por obras, amén, y que sin obras, pues nuestra fe también sería muerta. Todo eso hace parte de ¿qué? El evangelio de Jesucristo, amén, que la fe nace por el oír la palabra del Señor, y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que con Cristo estamos juntamente con él crucificado, pero juntamente con él seremos, ¿qué cosa? Levantados también. Que la paz que Cristo nos da es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Bueno, todo eso me imagino, ¿no? La Biblia no lo dice, pero como él estaba disertando, es decir, estaba hablando de un tema que él conocía, y lo conocía porque ¿quién se lo enseñó? El mismo Jesucristo. Entonces estaba hablando de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, obviamente si yo les hablo a ustedes de esos temas, y les digo, y les doy mi testimonio, y que el Señor murió por todos los pecadores, y todo ese asunto, y aquí podemos tener una vida nueva en Cristo y que Él nos fortalece. Y yo, hermanos, he tenido necesidad, diciendo Pablo, por ejemplo, pero yo todo lo puedo en Cristo, porque yo he aprendido a contentar. Entonces todo eso, ¿no? Estaban disertando en la fe en Jesucristo. Y entonces cuando ya los tenía como agarraditos, como enganchaditos, él dice, bueno, ahora sí, este arroz, como dice, este arroz está en medio, vamos a ponerlo en ¿qué? ¿Ustedes no utilizan el lenguaje ustedes? El arroz está en medio, voy a ponerlo en alto, ¿no? Para que ponga a hervir esa olla. ¿Cierto? ¿Sí? Voy a ponerlo en alto, voy a subirle la temperatura al asunto. Entonces él comenzó a hablarles ya, dice ahí, pero comenzó a hablarles ahora sí de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y entonces el mismo Félix, ¿qué? Se espantó, dice la palabra, se espantó básicamente, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con hablar? ¿Por qué se espantó Félix? ¿A qué se refiere con hablar de justicia? Bueno, Romanos 1:18, hermanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Y ustedes saben que Romanos 1 muestra todo lo que es una radiografía del ser humano sin Dios. Toda la perversidad, todo el degenero que hay, que dice que los entregó una mente reprobada, todo lo que sabemos que dice Romanos 1, amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿y por qué se espantó Félix? Porque como le pasa a todo el que anda en pecado cuando escucha una prédica. ¿Qué es lo primero que dice? Uy, ¿quién le habrá contado al pastor? ¿Quién le habrá contado al pastor? Me está hablando a mí. Pero pastor, bájele. ¿Me entienden? Entonces Félix, porque ese era el estilo de vida de ¿quién? De todos esos gobernadores romanos, pervertidos, entregados a una mente inmunda, haciendo cosas deshonrosas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y todo ese asunto que habla la palabra. Amén, hermanos. Todo eso está ahí. Entonces, claro, y cuando le habla de la mente reprobada, que era exactamente lo que estaba viviendo Félix con Drusila y la antesala de la relación que ellos tenían. Entonces, al hablar de eso y del juicio como tal, y que nadie va a escapar del juicio de Dios, entonces comenzó él como yo me imagino que cuando él empezó a hablar del juicio, comenzó Félix y Drusila como
como a moverse en el asiento, ¿no? Como cuando uno empieza a moverse mucho cuando está incómodo, ¿cierto? ¿Sí? Dejaron de moverse más de uno, ¿eh? Pero bueno, es otro tema. Entonces comenzó a hablar de la justicia. Después habló del dominio propio, hermanos, que es todo lo contrario a lo que este tipo de gobernadores tenían, ¿no? Si hay algo que este tipo de gobernadores no tenían era dominio propio, porque ellos daban rienda suelta, ¿qué? A sus placeres, ¿cierto? ¿Sí? Ellos daban rienda suelta a sus placeres, básicamente era algo que ellos no tenían como tal, porque era, yo soy gobernador, entonces yo hago lo que me dé la gana, al mejor estilo de David, ¿no? Yo soy el rey, entonces, ¿qué pasó con la mujer que se está bañando? Tráigamela para acá, porque yo soy el rey. Faltó dominio propio como tal. Entonces, le estaba dando en el clavo a quién? A Félix y a Drusila como tal. Y para rematar la cereza en el pastel, comenzó a hablar del juicio venidero. ¡Wow! Juicio venidero. Y que también en Romanos dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal cosas haces y haces tú lo mismo, que tú te escaparás del juicio de Dios. O menospreciaréis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, básicamente, cuando él empezó a hablar del juicio venidero y de que cada uno de nosotros va a ser, ¿qué cosa? Pesado y juzgado por lo que haga. Básicamente, pues entonces ahí es donde Félix comenzó ¿a qué? A incomodarse como tal. Por eso es que hoy en día, esa parte que es la parte del Evangelio de Cristo, no se predica. ¿Por qué? Porque la gente se incomoda. Entonces la gente se espanta. Y cuando la gente se espanta, ¿qué hace? No vuelve, no vuelve. Y entonces, ¿cómo se siente uno como pastor cuando la gente se va porque predica la verdad? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo creen que debería sentirse si ustedes fueran, pongan en los zapatos de ser predicadores y predican la verdad y la gente se incomoda y se va? ¿Cómo se sienten? Lo estoy haciendo bien. Acuérdate que al Señor le pasó, ¿no? Predicó y la gente comenzó a irse. Y el Señor no va a decir, no va a ser como Saúl que decía, esperen. Y entonces comienza a hacer otra cosa y dice, ¿y por qué hiciste esa locura? Y dice, es que la gente se estaba yendo. ¿Acuerdan? Que Samuel cuestionó a Saúl y él le dijo eso, es que la gente se estaba yendo. Entonces el Señor cuando predicó y la gente se estaba yendo, ¿qué le dijo a los poquitos que quedaron? ¿Ustedes qué? ¿También se quieren ir? Porque ahí está la puerta. ¿También se quieren ir? Ahí está la puerta. Y entonces los que verdaderamente entendieron, valoraron y saben que solo en Cristo hay salvación, le dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén, hermanos. Juicio venidero, juicio venidero. Entonces básicamente le mostró a Félix y a Drusila, sobre todo a Félix, ¿no? Le dijo, nadie va a escapar del juicio venidero. ¿Y sabes qué es lo peor de eso, a Félix? Que a la gente la podemos engañar. Félix, está hablando a Félix, ¿no? A la gente la podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado porque Dios escudriña, ¿qué cosa? Los corazones. Y entonces cada vez se espantaba más hasta el punto que dijo, stop. No dijo así, ¿no? Dejémoslo ahí, básicamente. Y entonces despachó a Pablo, ¿no? Ahora, no quiere decir que Félix no volvió a hablar con Pablo. Dice la palabra que estuvo, ¿qué cosa? 2 años hablando con él. Pero no lo buscaba él para decirle, Pablo, es que me quedó esta duda aquí. ¿Cómo así que la fe sin obra? No, él no era para la pregunta, era porque quería sacarle plata. Quería sacarle plata y como al final no le pudo sacar plata, pues lo mandó para otro lado como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso que le pasó a Félix, parecido a lo que pasa hoy, igualito, ¿no? Igualitito. La gente prefiere irse, prefiere no volver, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Entonces, hermanos, si eso lo llevamos rápidamente a la situación actual de la iglesia, a la mayoría de la gente se siente atraída cuando les hablan de los beneficios de la cruz y el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que a la gente le gusta, básicamente, que no hay que hacer nada porque ya Cristo pagó el precio. Esa es una perversión y perturbar el evangelio de Cristo. Ahora se dirá, pastor, pero es cierto, Cristo pagó el precio. Sí, pero no es que fue gratis, fue un precio muy alto. Y nosotros tenemos que pagar el precio también ¿de qué? De conservar la salvación, de mantenernos. El hecho de que usted esté aquí, usted tomó la decisión de venir hoy aquí o viendo este video, no es gratis. Usted tuvo que hacer su esfuerzo. Nadie dijo amén, pero que sí, ¿eh? Tuvo que hacer su esfuerzo. Amén, hermanos. Entonces las iglesias hoy en día están llenas ¿de qué? De muchos Félix y muchas Drusilas, ¿no? Que les gusta escuchar
palabras lisonjeras, ¿no? Dulces al oído, ¿no? Y cuando la cosa se va poniendo fea, mejor se van para otro lado donde les digan, vuelven a decir lo mismo. Básicamente de eso se trata, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener presente eso, ¿no? O sea, y hay mucha gente, hermanos, porque no lo menciona ahí, ni tampoco voy a hablar de eso, pero acuerda que también hay un pasaje cercano que después Félix le habló a Agripa, y Agripa conocía todo lo que era el evangelio y todo ese asunto, porque él conocía a los profetas y todo eso, que le dijo que por poco me persuades, ¿se acuerdan? Por poco me convences, Pablo, y todo eso. Hay gente, hermanos, hay gente que conoce mucho el evangelio de Cristo. ¿Amén o no? Sobre todo ahora en redes sociales, ahorita hay una cantidad de eruditos de la palabra, pero que ni se congregan. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ni se congregan. O sea, no hay un pastor bueno, pero ni siquiera nunca han pastoreado. No saben lo que es estar al frente de una iglesia y aún así quieren decirle a la gente cómo manejar una iglesia y nunca han estado al frente de una iglesia. ¿Me entienden? Entonces, el asunto del evangelio de Cristo, hermano, no es lo que uno sepa, sino lo que uno ¿qué? Lo que uno vive. Ese es el tema. Y puede ser que lo que usted sepa no sea mucho, pero si lo vive y lo cree en su corazón, puede ser suficiente. Amén, hermanos. Puede ser suficiente, básicamente, ¿no? Entonces recuerde que esa es la comisión que el Señor nos ha dado, básicamente, ¿no? Entonces, hermano, ¿cuál debería ser, ya para terminar, ahora sí, unos minutitos nada más? Ya nosotros sabemos qué es el Evangelio de Cristo y sabemos la importancia de ceñirnos al Evangelio de Cristo. Y ahorita les voy a leer un versículo que lo ratifica. El Evangelio de Cristo no se le puede agregar nada ni quitar nada. No, está completo. Amén. Aquí está todo. Ya todo está revelado. Todo está sellado como tal. Pero ¿cuál debería ser nuestra relación con el Evangelio, hermanos? Y ahorita acabamos de decir algo. Tenemos que ser, ¿qué cosa? No solamente oidores, sino hacedores de él, ¿no? No oidores, sino hacedores de la palabra. Y para nosotros ser hacedores de la palabra, hermanos, pues tenemos que empezar con tener la actitud correcta cuando nos acercamos a la palabra, ¿no? Obviamente porque era lo que el Señor le decía a Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías, si te vuelves a mí otra vez y entras otra vez en relación conmigo, tú vas a poder sacar lo mejor que hay en ti. Lo mejor. Si no lo haces, lo que va a salir de ti, acuérdate lo que hablamos el domingo pasado, que lo que sale de uno, ¿qué es? Lo que uno es. Lo que sale de uno es lo que uno es. Entonces, para que lo que salga de usted sea lo mejor de usted, tiene que entrar en una relación con Cristo, con el Evangelio. Para que usted se conozca y sepa que usted puede ser mucho mejor de lo que usted hasta ahora ha sido, ¿no? Entonces tenemos que ser hacedores, hermanos, hacedores. Y hay un consejo que Pablo le dio a Timoteo, porque acuérdense, les he hablado muchas veces de Pablo con Timoteo. Pablo estaba formando a Timoteo, un pastor joven, sin experiencia. Pablo ya muy curtido, ya con colmillo, como dicen por ahí, sabiendo qué era, le estaba dando consejos y consejos. Y entonces él le da un consejo a Timoteo. Voy a ir un momentico allá, los que quieran ir ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Cinco minutos y terminamos. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Pablo le dice a Timoteo, y mire el título de arriba, ¿no? Antes del 6 dice un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él lo estaba formando. Lo estaba formando. Y él le daba consejo, le decía, haz tu labor de evangelista, nunca dejes de predicar, procura presentarte como un obrero aprobado, maneja bien la palabra, sé ejemplo para los demás, que nadie ponga en poco tu juventud. Bueno, una cantidad de consejos que le daba, ¿no? Entonces le dice a Pablo a Timoteo, Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y le dice, ejercítate para la piedad. Entonces, ese consejo que le dio él, ejercítate para la piedad, ¿no? Y después le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces, como les decía, ese consejo, ¿no? Ejercítate para la piedad. Ejercítate. Entonces, si lo analizamos, la primera palabra que él usa es ejercítate. Ejercítate tiene que ver con ¿qué?
¿Con hacer qué? ¿Vale? Ejercitarse es hacer qué? Ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Ejercítate para la piedad. Entonces, eso de ejercitarse, hermanos, recuerda que cuando a uno le dicen, si uno va al médico, déjeme reírme un ratito. Si uno va al médico y el médico le dice, vea, usted tiene que empezar a ejercitarse. Ay, señor. Para los que no les gusta, ¿eh? Porque hay gente que le gusta, ¿no? A mí antes no me gustaba, ahora me gusta. Porque es cuestión de qué? De que uno lo convierta en un estilo de vida, ¿no? Ejercitarse, hermanos, es algo que no a todo el mundo le gusta. ¿Por qué? Porque ejercitarse tiene que ver con disciplina, hacer ejercicios, tiene que ver con disciplina, constancia, el esfuerzo que hay que hacer, ser perseverante, tener dominio propio, porque claro, cuando uno se va a ejercitar y si uno quiere seguir una rutina de ejercicio, uno tiene que tener dominio propio. ¿Para qué? Para no hacer lo que uno le dé la gana, sino lo que la rutina te establece, ¿no? El asunto de ser repetitivo, ¿no? Si hay algo común en los ejercicios es que la repetición, la repetición, la repetición. Por eso es que, eso es en lo natural, ¿no? En lo espiritual, por eso es que Pablo decía, vea, yo ya eso de lo de repetido, pero lo puedo volver a decir. Y yo no me canso de repetírselo. ¿Se acuerdan que alguna vez aquí hablamos del martillazo y los martillazos y el martillo, ¿no? Un golpe repetido como tal, ¿no? Entonces, hay que estar en eso, básicamente, de la disciplina, básicamente, ay, ¿dónde está que se me fue? Ah, sí, intentarlo una y otra vez y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese es ejercitarse, ¿no? Pero él le dice, ejercítate, pero no está hablando de esos ejercicios que estamos hablando y nos estamos imaginando de ir al gimnasio, levantar pesas y la banda y todo lo que ustedes que van al gimnasio saben, ¿no? Él está hablando de ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Entonces, entonces está hablando de otra cosa. Porque yo me ejercito en el gimnasio, ¿para qué? En lo corporal, ¿no? En lo físico. Pero si me dicen que me ejercite para la piedad, eso ya es un coso, ¿qué? Un trasfondo espiritual, ¿no? Espiritual, básicamente, ¿no? Entonces, porque ¿qué es la piedad, hermanos? La piedad, acuérdese, la piedad es esa virtud que inspira por el amor de ¿qué? De las cosas de Dios. Estar inclinado a las cosas de Dios. Una persona que practica la piedad, ¿cómo se le dice? Piadoso, sí, pero digamos que piadoso es después de que la ha practicado, pero digamos que, ¿cómo se le llama a una persona que está inclinada a las cosas de Dios? ¿Ligado a la piedad? Pío. Pío, ¿no? Por eso es que he visto que hay papas que llama Pío 1, Pío 2, Pío Pío. ¿Sí lo dice? Y por eso el que no está inclinado a las cosas de Dios, ¿cómo se le llama? Impío. ¿Sí lo dice? Impío. Entonces, la piedad es esa inclinación hacia las cosas de Dios. Entonces, cuando él le dice, ejercítate para la piedad, no es que uno se ejercita en la piedad, no, uno se ejercita para la piedad. O sea, ¿cómo me ejercito yo para la piedad? Pues una vida de oración, escudriñar la palabra, ser una persona, desarrollar el fruto del Espíritu, poner los dones espirituales que Dios me ha dado al servicio de la iglesia para que todos como iglesia crezcamos, tener los pensamientos de Cristo, para que haya en mí el sentir que, bueno, todas esas cosas, yo tengo que ejercitarlas, porque tengo que ser disciplinado, tengo que perseverar. ¿Y para qué las desarrollo? ¿Para qué? Para la piedad, es decir, para estar cada vez más inclinado hacia las cosas de Dios. Amén, hermanos. Para eso, básicamente, ¿no? Entonces, hay que ejercitarse para eso. Sí, obviamente, y mire nada más, vamos a terminar leyendo esto. ¿Por qué le dio ese consejo Pablo a Timoteo de que se ejercitara para la piedad? Por lo mismo, ¿no? Porque sabemos que en esos tiempos, ¿qué pasa? Van a ser peligrosos, difíciles, van a venir engañadores. Él lo dice ahí en el 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, él le da unos consejos ahí de por qué. Pero después le dice, ejercítate. Y más adelante vienen unas recomendaciones que él le da, ¿no? Sigamos leyendo ahí. Dice el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Señor Salvador de todos los hombres y mayormente los que creen como tal, ¿no? Entonces miren lo que él dice ahí en el versículo 10, dice, por eso mismo, ¿qué cosa?
Trabajamos. ¿Qué es trabajar? ¿Cierto que para trabajar se necesita esfuerzo? ¿Amén o no? ¿Y se necesita acción o no? A no ser de que sea, pues yo no sé si ustedes vieron un video en redes sociales del trabajo soñado, literalmente, porque era un carro, tenía una urna atrás y tenía un colchón, una cama con un colchón y había una persona ahí durmiendo. Y entonces el trabajo de esa persona era dormir ahí mientras lo paseaban por toda la ciudad, porque era una promoción de colchones. Entonces ese será el único trabajo donde no hay que hacer nada, pues. Pero en general, cuando uno le dicen hay que trabajar, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo, hay que moverse, esa acción. Dice, trabajamos, dice ahí en el versículo 10, trabajamos y sufrimos. O sea, si dice sufrimos es porque hemos recibido ofrendas en medio de esa interacción, ¿cierto de sí? Más adelante en el versículo 11 dice, esto manda y enseña. O sea, enseñar requiere ¿qué cosa? Acción, ¿cierto de sí? Nadie enseña quieto ahí. Es como que yo viniera aquí, hermanos, les vengo a enseñar. Y no estuviera hora y media yo aquí. Nada, no, yo para enseñar tengo que ¿qué? Tengo que moverme, tengo que hablar, tuve que haberme preparado, tuve que haberme esforzado. Amén. Por eso te mando que enseñes. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice ahí. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Qué es ocuparse? Hay que hacer acción, hermanos, hay que moverse. Ocúpate. ¿A quién le dice uno? Ocúpate. ¿A quién le dice uno eso? Al que no está haciendo nada, ¿cierto? ¿Sí? Usted está bien. De hecho, cuando uno está, que es lo que sufrimos todos los maridos, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Que no, le da uno los minutitos que le da uno por sentarse en el sillón y no hay no que uno agarre el control y ahí mismo ya le llega la voz. ¡Ocúpate! Todos los maridos sufrimos eso, ¿no? Amén. Sí. Ocúpate, ¿no? Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Para uno no descuidar algo, uno tiene que ¿qué? Moverse, acción, ¿cierto? De sí, porque más bien si usted se queda quieto, está descuidando. Entonces dice, no descuides el don que hay en ti. Después dice en el 15, ocúpate de esas cosas, permanece en ellas. Y en el 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, ¿no? La única manera de uno tener cuidado de algo es que uno esté atento, permanezca activo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo eso te salvarás, ¿qué cosa? A ti mismo, ¿no? Entonces básicamente es eso, hermanos. Vea, el Evangelio de Cristo es uno solo, es explícito, es claro, está completo, es contundente, no hay nada que agregarle. Aún así, hay gente que ha cometido el graso error de ¿qué? De pervertirlo y de perturbarlo. Amén. Pero no crea que eso es gratis, ¿no? A toda la gente que hace eso, ¿no? Si alguna persona que nos vea, de pronto usted predica o algo así, y usted ha caído en esas perversiones y perturbaciones al Evangelio, es un tema serio, un tema serio. Y de hecho es tan serio que el libro de Apocalipsis termina haciendo referencia a eso. Y le leo nada más lo que dice Apocalipsis 22, 18 en adelante, que es como termina el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de los últimos 4 versículos de la Biblia. O sea, los últimos 4 versículos ¿de qué? Si me han seguido. ¿Ah? Los últimos 4 versículos ¿de qué? De la Biblia, pero ligado al tema hoy, los últimos 4 versículos del Evangelio de Cristo. Amén. Dice, yo testifico. ¿Quién es el que está testificando? Juan. ¿Acuerdan? Porque Apocalipsis lo escribió Juan. Salud. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Yo testifico, dice Juan. ¿Por qué Juan podría testificar? Porque él lo vio, ¿cierto? Que sí, uno puede testificar algo de lo cual uno ha sido, ¿qué cosa? Testigo, ¿cierto? Decir? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuáles son las plagas? Vaya a leer Apocalipsis. No lo quiero asustar. No es para asustarse, es para hacer conciencia, ¿no? Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ojo, si el castigo anterior era duro, porque dice que le van a caer todas las plagas, pero dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! Amén. El que da testimonio de estas cosas, o sea, él dice, claramente vengo en breve. ¿Quién dijo claramente vengo en breve? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, dice Juan. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya les iba a decir, podéis ir en paz, pero no les voy a decir. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Evangelio de Cristo, no hay otro evangelio, solo hay uno. Lo que sí hay son caricaturas del evangelio, entendiendo que una caricatura es cuando uno agarra algo original y lo ridiculiza, agregándolo, exagerando rasgos y todo eso, que es lo que han hecho hoy en día con todas estas falsas doctrinas que han querido meterlas como parte del evangelio de Cristo, pero que no lo son. Y acabamos de leer en Apocalipsis que eso no se va a quedar así, sino que obviamente cada uno pagará conforme a lo que haya hecho. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a tu evangelio, Señor. Evangelio de Cristo, donde radica lo que es nuestro caminar, el sustento de nuestra fe, nuestro fundamento, nuestra esperanza, en lo cual estamos totalmente agarrados, Señor, de aquí, asidos de las cosas de Dios, las cosas tuyas, Señor. Gracias te damos por él, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted no tiene relación con el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque usted no tiene relación con Cristo. Si no tiene una relación con Cristo, usted no tiene relación con el evangelio de él. Y no lo vas a poder cumplir, no lo vas a poder llevar, no te vas a poder nutrir de él. Pero hay buenas nuevas, que de eso se trata el evangelio. Hay buenas nuevas, que dice el mismo evangelio de Cristo. Que todo aquel que crea en él, se arrepienta de sus pecados, alcanza misericordia y será perdonado. Entonces es cuestión de una decisión personal, nada más. Si es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy reconoce que necesita entregarle su vida al Señor para marcar un antes y un después en su relación con él, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Escuché sobre tu evangelio, sobre tus buenas nuevas de salvación, sobre un estilo de vida diferente, el poder que hay en ti para transformar vidas. Yo necesito, Señor, que me transformes. Necesito entregarte mi vida para entrar en ese proceso de restauración, de poder sacar lo mejor de mí, de poder ser una mejor persona, Señor. Clamo a ti, Señor, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y cuando te encuentre te voy a conocer. Y cuando empiece a conocerte te voy a amar, Señor. Y en medio de ese amor voy a empezar a hacer por ti cosas que nunca pensé que haría, Señor. Una vida de servicio, un siervo tuyo, Señor. Un siervo, una sierva, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, ese es el arranque, nada más, el inicio de un caminar cristiano. Ahorita lo que le espera es meterse de lleno en la palabra, escudriñe las Escrituras para que usted pueda conocer los pensamientos de Cristo y usted pueda hacer lo suyo para que usted pueda pensar como Él, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde que todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Usted puede entrar por la radio normal 105.9 o puede entrar en urbano106.com, ahí radio en vivo, y nos puede sintonizar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.